Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor, por favor. Les invito a que podamos ir ahí al Salmo, capítulo 3, versículo 8. Como dijo un predicador, vamos a abrirle la jaula al león. El último versículo, y vamos a estar hablando de esto. Dice ahí el salmista, es un salmo de David, y él finaliza diciendo: la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos muchas gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, justo, santo y todopoderoso. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de abrir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por habernos llamado. Gracias por habernos rescatado, Señor. Nos merecíamos justamente tu juicio. Sin embargo, tuviste misericordia, nos trajiste hacia ti y nos llevaste a poder vivir, Señor, esta vida y una vida en abundancia. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ir a tu palabra en el resto de estos minutos y ayúdanos, Señor, también a hacerlo con una disposición en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ábrenos el entendimiento, Señor. Abre el corazón para que tu palabra pueda, Señor, surgir con ese efecto que sabemos que tiene, que ya tiene poder en sí mismo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, continuamos con nuestra serie de mensajes, cómo las Escrituras transformaron el mundo. Y a su vez nosotros seguimos avanzando en cómo el Evangelio de Cristo transformó el mundo antiguo. Como en esa época, luego de la Reforma Protestante, nosotros podemos ver que la palabra de Dios empezó a crecer en toda la sociedad. La palabra de Dios empezó a ser abierta en los púlpitos, empezó a ser explicada. Cuando solamente había un monopolio de una iglesia católica, ahora la palabra de Dios estaba llegando a cada hombre y a cada mujer. No solamente eso, sino que el Señor dio la sabiduría, dio también esa habilidad que tenía Martín Lutero, que tenía William Tyndale en Inglaterra, de poder traducir la Biblia al idioma del lenguaje de la gente común. Y eso fue una bendición. Y eso afectó a todo el mundo. Y aún nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestro idioma, porque eso también es parte de lo que el Señor empezó a hacer, esa transformación. Y la palabra del Señor, cuando ellos empezaron a predicar la sola Escritura, ellos querían exponer la verdad de la palabra de Dios. Querían estar exponiendo lo que la palabra de Dios le decía al hombre, que es: reconcíliense con Dios. Es el mismo mensaje que hoy nosotros estamos predicando. Predicamos: reconcíliense con Dios, a todos los hombres, porque el hombre está enemistado con Dios, el hombre está lejos de Dios. Su naturaleza pecaminosa, su naturaleza caída, es una naturaleza que no quiere, no desea, no puede acercarse a Dios por sus propios medios. Romanos capítulo 3 tenemos una larga lista de lo que el hombre es. No hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien busque a Dios. Nos hemos desviado todos, a una nos hicimos inútiles. Entonces, ¿cómo hace el hombre pecador para acercarse a Dios? ¿Cómo hace el hombre para poder ser salvado de la ira venidera? ¿Cómo hace el hombre para poder estar reconciliándose con un Dios 3 veces santo que requiere toda la adoración, toda la gloria de todas las personas de este mundo creado? Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer la Escritura y cuando comenzamos a interiorizarnos en ella, comienza en un pasaje en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio es Dios. Y Dios es el dueño de todas las cosas. Y Dios es el Señor. El centro de toda la Escritura es Dios. El centro de toda la Escritura es el Señor, su gloria, su adoración, su creación. Sin embargo, cuando introduce al hombre, que lo puso en una situación buena, el hombre transgrede la ley de Dios, el hombre desobedece a ese Dios soberano y ahí es apartado
de esa comunión con el Señor que tenía constantemente. Ahora Dios se empieza a revelar de distintas maneras a través de su palabra. Nunca Dios dejó al hombre, pero sí el hombre dejó al Señor. Y ahí es donde nosotros encontramos no un plan B, sino que un plan A, un plan que fue trazado en toda la eternidad. Porque nos vamos a dar cuenta que este era el plan original de Dios: salvar a hombres pecadores para su propia gloria y para su adoración. Así que entrando y viendo ya esto, y en esta mañana vamos a examinar cómo la salvación, la cual nos alcanzó por la gracia del Señor, la salvación es de Dios. ¿Y qué condición estamos nosotros, sus criaturas? Tenemos que dejar bien en claro y conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando hablamos con alguien por primera vez de Cristo, del Evangelio, tenemos que dejar bien asentado: mirá, te voy a explicar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hay una gran diferencia, hay un gran abismo. Dios es Dios santo y justo, nosotros somos pecadores, miserables, apartados de Él. Sin embargo, encontramos en la Escritura un Dios soberano, misericordioso, bueno, perdonador, que no quiere que la gente se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, que es Él el iniciador de todo este proceso de salvación. El hombre está incapacitado, el hombre no lo puede hacer por sus propios medios, pero antes de hablar de nuestra condición o de la inhabilidad del ser humano para poder o querer acercarse a Dios, eso, si Dios lo permite, lo vamos a ver el próximo sermón, vamos a aclarar algunos conceptos importantes acerca del propósito de la salvación del ser humano. Pero debemos poner nuestra mente en lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo pensar lo que Dios dice acerca de la salvación lejos de la palabra de Dios. Yo puedo decir, bueno, Dios me salva, nunca leí la Biblia, no sé lo que es el Evangelio, pero Dios me salva de esta manera. Y empiezo a formular un argumento basado en toda la información que tengo de todo lo que recibí de este mundo caído, de la filosofía, un poquito de la Biblia, un poquito del humanismo. Y ahí yo hago mi teoría de la salvación de Dios. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es que si Dios nos ha llamado a salvación, tenemos que ver lo que Él, el autor de la salvación, habla acerca de la salvación, porque ahí está la verdad. Vieron que cuando queremos saber algo, ¿qué hacemos? Queremos alguna información, una receta de comida, algo que arreglar. ¿Lo buscamos en dónde? En Google. Y lo buscamos en ese buscador tan famoso. Ustedes saben que Google, los fundadores, que fueron dos personas, en el año 1997, ellos empezaron a trazar como una serie de algoritmos matemáticos, porque Google significa GOL, que es el número 10 elevado a la máxima potencia. Es un buscador donde se le mete información y donde ahí nosotros podemos buscar lo que ya previamente se le cargó. Y va buscando coincidencias. Y las encontramos, ¿no? Encontramos todo. Pero cuando nosotros se trata de la revelación de Dios, lo mejor que podemos hacer es escudriñar lo que Dios ha revelado en la Biblia, no buscarlo en Google. Cuando yo quiero saber de la salvación, yo puedo tener toda la información que obtuve a lo largo de mis 47 años, o buscar en la Biblia lo que Dios dice de la salvación. Y si yo quiero honrar a Dios, y si yo quiero obedecer a Dios, y si quiero ser salvado verdaderamente por Dios, entonces yo tengo que ver lo que la Escritura dice de su salvación, no de mi salvación. De su salvación, porque el autor de la salvación es Dios. Dios pone las condiciones, Dios es el que busca al hombre, Dios es el que planificó, Dios es el que nos escogió, Dios es el que nos hace perseverar, Dios es el que nos glorificó. Todo es de Dios. Y esto a los humanistas tal vez les cae medio pesado. ¿Cómo? O a los que dicen, el hombre algo tiene que hacer.
El hombre algo tiene que estar aportando. No puede ser que yo sea tan malo. Bueno, sí, ayer hablábamos un poco con los hombres. Lo que aportamos nosotros es el pecado. Porque Él nos tiene que salvar. Y es lo que nosotros, lo único que podemos aportar. Todo lo demás viene por la gracia del Señor. Todo lo demás es un regalo del Señor. Entonces, si el Señor nos salvó, o el Señor nos salva, o nos llama para salvación, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor nos salva? ¿Es solamente librarnos del infierno y nada más? ¿Solamente estamos huyendo de la ira venidera y listo, ya soy salvo y ya eso es todo? Ya entonces, qué bueno, ya sé que voy al cielo, ya sé que voy a estar con el Señor. Pero ¿verdaderamente para eso nos salvó el Señor? Entonces, si el Señor está obrando salvación en el ser humano, ¿para qué lo llama aparte de una operación rescate, de rescatarlo? ¿Para qué es que el Señor te trae hacia Él? ¿Para qué es en el cual el plan de redención de la humanidad tiene a Dios en el centro? ¿Por qué lo tiene a Dios en el centro? ¿Y por qué no lo tiene al hombre en el centro? Lo que la Escritura, nosotros vamos a ver, que el plan de salvación, a partir del Salmo capítulo 3, versículo 8, que la salvación, el centro es Dios. La salvación, el centro es Dios. Y generalmente cuando surgen estas preguntas, nosotros, o los porqués, vieron que tenemos que estar respondiendo muchas veces por qué Dios me salvó, o por qué, como los nenes que preguntan, vieron que hay cierta edad que preguntan de todo. Bueno, ¿por qué Dios me salvó? ¿Ustedes se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios me salvó? No para qué, sino por qué Dios me salvó. Pero está relacionado con el para qué también. Bueno, yo lo voy a dar en una sola frase muy resumida para qué Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado para su propia gloria. Dios no nos ha salvado para que la pasemos bien. No nos ha salvado para que yo me autosatisfaga. Dios nos ha salvado para que el nombre de Él sea exaltado. Dios me ha salvado a mí para que su nombre sea grande y no yo. Dios me ha salvado para glorificar su nombre porque yo en este cuerpo y en este mundo voy a tener un montón de problemas. Pero Él nos ha salvado para su propia gloria. Y al considerar esto queremos entrar en una experiencia también más profunda de la gracia de Dios. Cuando nosotros estamos viendo esto y vemos la salvación y estudiamos el tema de la salvación a lo largo de toda la Escritura, no lo hacemos para un mero conocimiento intelectual. Lo que tenemos que hacer es para que nosotros podamos tener una experiencia más profunda con la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos esto, lo que nosotros queremos es glorificar al Señor. Hermanos, yo lo que deseo que después de este mensaje ustedes se vayan a su casa o nos quedemos acá considerando y viendo qué bueno que es nuestro Señor. Qué glorioso que es nuestro Señor. Cómo Él nos ha salvado cuando no lo merecíamos. Cómo Él nos ha llamado y nos ha rescatado y nos ha traído a vida cuando estábamos muertos. Todo esto lo hacemos para que también nuestra experiencia sea una experiencia que glorifique y honre el nombre del Señor. Pero, ¿qué pasaje dice esto en la Biblia? ¿O qué pasajes revelan esto que estamos hablando acerca de la salvación, de glorificar a Dios? Un pasaje muy simple en el Nuevo Testamento es Efesios capítulo 1. Acompáñenme ahí, por favor. Vamos a leer 2 versículos nomás. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y acá está la respuesta para lo cual hemos sido salvados.
nosotros esperamos en esa esperanza que ponemos en Cristo para que Él nos salve. Ahora, estando en Cristo, hemos sido salvados para un propósito, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, según estos dos versículos, lo primero que notamos es que Dios, al salvarnos, lo hizo como conforme al consejo de su voluntad, ¿no es cierto? Nosotros vemos ahí que también hemos obtenido herencia. Esto es algo que obtenemos. Nosotros no hacemos nada, no trabajamos nada. ¿Vieron cuando obtenemos una herencia de una casa, de algo? Heredaste la casa de la abuelita fulana del año 1970. Yo ni había nacido. Sin embargo, tengo algo que no trabajé, no construí, no sufrí, nada. No hice nada, no hubo nada, ningún aporte. Acá nosotros, el Señor nos dice, tenemos herencia porque fue obtenida por su propósito, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a ¿qué? Al consejo de su voluntad. Dios pidió consejo tuyo para salvarte, no. ¿Pidió consejo de hombre para salvar? No. ¿De iglesia? ¿De denominación? No. Es conforme a su propio consejo y voluntad. No nos consultó a nosotros. Es de Dios. Por eso la salvación es de Dios. Pero también el texto, miren, revela que el fin último de esta salvación es que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Por eso nuestra salvación lo que tiene que hacer es exaltar la gloria de Dios, glorificar la gloria de Dios. El Señor nos ha salvado para que nosotros le glorifiquemos a Él, para que nosotros cantemos a su nombre, para que nosotros proclamemos su verdad, porque Él es digno. Para eso el Señor nos ha salvado. Y en toda la Escritura podemos ver que Dios en todo cuanto Él hace, lo hace para proclamar su gloria. Cuando vemos todo el Antiguo Testamento, cuando vemos el Nuevo Testamento, todo lo que Dios hace, todo lo que proyecta, todo lo que planea, todo lo que Dios cumple, es para su propia gloria y adoración. Aún aquellas cosas que no son buenas para el pueblo de Dios. Acompáñenme ahí a Isaías 43:7. Miren lo que dice el profeta. Isaías 43:7. Dice la Escritura. Miren que estaba en otro texto. Y todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Acá es obra, soberanía completa de Dios. Todo lo que Él ha llamado, todo lo que Él ha creado, todo lo que Él ha formado, todo lo que Él ha hecho, todo lo ha hecho Él para su propia gloria. Aún mis hermanos, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 4, o Proverbios 16:4, sí, aún Él ha hecho al impío para el día malo. ¿Se acuerdan Faraón? Él lo creó, Él lo formó, sin embargo Faraón no se arrepintió, viendo todas las señales de Dios. Y cuando Moisés se para y le dice, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. El Señor ya había dicho, yo no voy a hacer que Faraón se arrepienta. Los va a dejar ir, pero luego voy a endurecer su corazón para que los persiga. Para que después suceda lo que sucedió, ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado. Porque cuando el pueblo de Dios vio que sus enemigos que los perseguían fueron destruidos, ¿qué hicieron? Levantaron un cántico a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Noten también hay un pasaje, este me llamó mucho la atención. Miren ahí un poquito más adelante, Isaías 44:28. Y habla del rey Ciro. El rey Ciro también ahí en Isaías 44:28. Miren cómo lo llama. El que dice de Ciro, dice la Biblia de las Américas, Él es mi pastor
y Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y el templo serán echados sus cimientos. ¿Saben quién era Ciro? Era el fundador del imperio persa. Sin embargo, Dios dice acá, yo me estoy sirviendo de Él. Él va a hacer mi voluntad. Él es mi pastor. Él va a hacer lo que yo digo. Y en otras palabras, Dios levantó también a este hombre para que haga la voluntad de Dios. Y en parte de su reinado, los judíos se beneficiaron de las políticas de Ciro y cumplieron el propósito de Dios. El Señor utilizó. El Señor obró de esta manera. Y otro ejemplo, bueno, ahí de Faraón, que yo les nombraba. Y si miran Éxodo 9:16, miren lo que dice, qué interesante lo que Dios le dice. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. Está Moisés hablándole a Faraón, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Por eso él todavía sostenía a este hombre impío, a este hombre que no quería dejar ir al pueblo de Dios. Era para que el nombre de Dios sea exaltado. Y era eso en verdad. Por esa razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. En otras palabras, Dios levantó a Faraón para mostrar su poder en él. Dios lo levantó ¿para qué? Para su propia gloria, para la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando Dios nos salva, no es para nosotros mismos. Mirá qué bueno que soy yo, somos los mejores. No, somos los peores, que el Señor nos ha llamado y nos ha rescatado. Y es gracia sobre gracia sobre gracia todo lo que hay alrededor nuestro. Pero nos ha llamado para su propia gloria. Nos ha llamado para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, cuando podemos entender el contraste entre la gloria de Dios y la corrupción moral del ser humano, no será tan difícil comprender que la salvación depende completamente de Dios y no del hombre. El problema es que a veces no comprendemos cuán malos podemos llegar a ser. Ese es el gran problema. Creemos que todos somos buenos, que todos nacemos sin pecado, como unos angelitos. Nacemos con una naturaleza caída, nacemos con una naturaleza torcida, desviada, lejos de Dios. No queremos las cosas de Dios. Y el Señor nos tiene que salvar. Y alguno dirá, qué egocéntrico que es Dios en estar pensando para Él mismo. ¿Por qué Dios piensa para Él mismo y a mí no está pensando un poquitito en que yo algo puse, algo hice, algo bueno tengo que tener? Cuando leemos las Escrituras, mis hermanos, nosotros vemos que esta salvación que es de Dios es una salvación perfecta. Y si es perfecta, en el único que Dios puede pensar, con el único que puede planear, es con Él mismo. La salvación es de Él. Él está centrado en Él mismo, porque Él es Dios. Por eso cuando Él juró, no juró por otro, sino que dijo, voy a jurar por mí mismo, porque yo confío en mí mismo. Y este fue un concepto muy claro de la Reforma Protestante. Porque lo que ellos querían hacer era ser dioscéntricos. Que Dios esté en el centro de todo este plan de salvación, de la vida del cristiano, de la iglesia del Señor. El hombre no puede estar en el centro. Cuando empezamos a predicar un evangelio, cuando una iglesia se centra en el hombre y empieza a hablar acerca de humanismo o de psicología, algo centrado en el hombre, empieza poco a poco a perder lo que dice la Escritura. Y va a pasar un tiempo en donde van a estar desviados completamente. No tenemos que olvidarnos que Dios es el centro de todas las cosas. Por eso cuando ahí mismo en el capítulo 43 de Isaías, cuando Dios le habla al pueblo, y ahí en el versículo 21,
Él le dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. El Señor nos formó y nos salvó para que proclamemos la gloria de Dios. Ese tiene que ser nuestro propósito. Ese tiene que ser nuestro fin. ¿Cuánto yo estoy dando la gloria de Dios en mi vida? ¿Cuánto yo estoy manifestando mi salvación? ¿O solo yo le digo a los demás, Dios me salvó, aleluya, gloria a Dios? Yo tengo que mostrar que Él me ha salvado de una manera que mi vida lo refleje, sea en las cosas buenas y en las cosas malas, sea en todo nuestro tiempo. Porque hemos sido llamados para eso. El pueblo de Dios, cuando Isaías le dice al pueblo de que Dios los había sacado o los estaba llamando para su propia gloria, ese es el pueblo que va a disfrutar de las riquezas en gloria y de su gloria misma. Lo que nosotros disfrutamos, hermanos, son las bendiciones de Dios. ¿Cuántas bendiciones tenemos en el Señor? Había un viejo himno que se llamaba bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿No? Tenemos un montón de bendiciones. Pero la primera y principal es que Dios nos rescató, que Cristo nos salvó, que Cristo vino a hacer algo que nosotros no podíamos hacer. Vino a cumplir ese plan perfecto de Dios, ese plan trazado desde la antigüedad. Él lo vino a hacer. Y déjenme dar otro texto sobre el propósito por el cual el Señor nos salvó. Y quiero volver a Efesios capítulo 1. Por favor, acompáñenme ahí. Efesios capítulo 1. Versículos 5 y 6. Dice, nos predestinó para adopción como hijos. ¿Para qué? Para sí. ¿Mediante quién? Jesucristo. ¿Conforme a qué? Al beneplácito de su voluntad. Propósito para. Versículo 6. Alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hermanos, esto es amor puro de Dios. Esto es amor puro para pecadores que no pueden hacer una obra tan grande de rescatarse a sí mismos. Imposible. Y el propósito también. Y ahí él utiliza una palabra que es predestinado. La palabra predestinado ahí es elegido, es escogido. Somos escogidos por Dios. Somos elegidos por Dios. Es una gracia gratuita, impartida sobre nosotros con una razón y solamente una. Y la dice ahí. Para el beneplácito, por el beneplácito y el puro afecto de su voluntad, para el propósito, alabanza de su gloria. No hay nada mejor que hacer las cosas para alabanza de la gloria de Dios. Si trabajo, tiene que ser para alabanza de la gloria de Dios. Si cuido a mis hijos, para alabanza de la gloria de Dios. Si cambio un pañal, para alabanza de la gloria de Dios. Si me tomo un buen mate con mi esposa, para alabanza de la gloria de Dios. Si me voy a descansar, que Dios nos da el sueño, para